Amigos de Defensa del Hogar Católico, ¿han sentido alguna vez que, a pesar de sus mejores esfuerzos, la paz en su casa parece escurrirse como agua entre los dedos? ¿Que pequeñas fricciones se convierten en grandes tormentas y que una inquietud soterrada parece minar la armonía familiar? No están solos. Hoy vamos a hablar de un tema crucial, algo que a menudo se ignora, pero que es fundamental para proteger nuestro santuario más íntimo, nuestro hogar. Porque sí, queridas familias, nuestro hogar, el lugar donde crece el amor, de Dios donde formamos a nuestros hijos en la fe, es un objetivo, es un campo de batalla espiritual. Y hay estrategias tácticas muy puntuales que operan en las sombras para sembrar división, miedo y confusión. Estrategias que no siempre son obvias, que se disfrazan de cosas pequeñas, de normalidades del día a día, pero que tienen un impacto devastador en la paz que tanto anhelamos. Quizás nunca se lo habían planteado de esta manera. Pero piénsenlo, si la familia es la base de la sociedad, la primera iglesia doméstica, el lugar donde se aprende a amar a Dios y al prójimo, ¿no sería lógico que aquello que se opone a Dios intentara destruirla? Y no hablamos de grandes dramas solamente. A veces la guerra más efectiva se libra en los pequeños detalles, en las actitudes que permitimos, en las ausencias que se vuelven costumbre. Hoy vamos a ponerle nombre a 7 de estas tácticas. Las vamos a desenmascarar. Y lo haremos inspirados en la sabiduría perenne de nuestra fe, esa fe que siempre nos da las herramientas para luchar y vencer. Este no es un mensaje para alarmarlos sin darles esperanza. Al contrario, les prometemos que al final de este recorrido no solo reconocerán estas artimañas, sino que tendrán en sus manos las defensas espirituales para enfrentarlas y blindar su hogar contra ellas. Prepárense para ver con nuevos ojos la realidad espiritual que envuelve su vida familiar. Exactamente. Para entender por qué existen estas tácticas de las que hablaremos, primero debemos comprender algo fundamental desde nuestra fe. La familia no es solo una unidad social o económica, es muchísimo más que eso. Desde el plan original de Dios, la familia es la célula básica de la iglesia, el primer lugar donde se experimenta el amor divino, donde se transmiten los valores del evangelio, donde se aprende a rezar, a perdonar, a vivir en comunidad. Es el seminario de la vida cristiana, el lugar donde se forman los futuros miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, y esto es algo que la sabiduría de la Iglesia siempre ha enseñado y que pastores a lo largo de los siglos han advertido, como se percibe en las preocupaciones manifestadas incluso por papas como León XIII, al ver los desafíos que enfrentaba la sociedad y por ende la familia en su tiempo, la familia es, lógicamente, el principal objetivo de ataque por parte de todo aquello que se opone al reino de Dios. Si logran debilitar o destruir la familia, logran dañar el tejido mismo de la iglesia y de la sociedad. Es una estrategia astuta y antigua, una guerra que no usa tanques ni misiles visibles, sino que se libra en los corazones, en las mentes, en las relaciones interpersonales dentro de las paredes de nuestra casa. Piensen en ello. ¿Dónde más podrían sembrar la semilla de la discordia con tanta efectividad que en el lugar donde las personas son más vulnerables, donde bajan la guardia, donde conviven en la intimidad? El enemigo sabe que si logra que la envidia, el resentimiento, la falta de perdón, la pereza espiritual o la soberbia se instalen en un hogar, el efecto dominó será inmenso. Daña a los padres en su relación, siembra confusión en los hijos, rompe los lazos de caridad fraterna, y lo hace de maneras que a primera vista parecen problemas normales de convivencia, estrés o simplemente cosas que pasan. Pero al verlo desde una perspectiva de fe, entendemos que detrás de muchas de esas tensiones recurrentes, de esas dificultades que parecen no tener solución, puede haber una acción preternatural buscando minar nuestra fortaleza espiritual como familia. No se trata de ver demonios debajo de la cama en cada discusión, por supuesto que no. Las tensiones humanas existen, pero sí se trata de ser conscientes de que hay una fuerza real empeñada en destruir lo que Dios ha unido y bendecido. Y para combatirla eficazmente necesitamos conocer sus métodos, sus tácticas preferidas. Es como un general que estudia a su enemigo. Para ganar la batalla debe saber cómo ataca. Y en esta batalla por la paz de nuestro hogar no podemos permitirnos ser ignorantes. Necesitamos despertar a esta realidad espiritual para poder defendernos, con las armas que Dios nos ha dado. Ahora entramos de lleno en esas tácticas específicas, esas 7 estrategias que si no las reconocemos y enfrentamos, pueden ir carcomiendo la paz y la unidad en nuestro hogar. Y la primera de ellas, que a menudo pasa desapercibida porque se disfraza de cansancio, de rutina o de "es que así somos", es lo que podríamos llamar 1.
la siembra de la indiferencia y la falta de atención mutua. ¿Cómo se ve esto en el politicitos día a día de una familia mexicana? Piénsenlo. No es que de repente se odien o dejen de hablarse por completo. Es mucho más sutil, mucho más pernicioso. Se manifiesta, por ejemplo, cuando llegan a casa después de un día largo y en lugar de buscar el encuentro con su esposa, esposo o hijos, cada quien se refugia inmediatamente en su teléfono, en la televisión, en sus cosas. Las conversaciones se vuelven monosílabas. Un ¿cómo te fue?, que se responde con un bien sin levantar la vista de la pantalla. Un hijo que quiere contar algo importante, alguna pequeña victoria o un problema en la escuela y se encuentra con una orejas medias, una cabeza asintiendo mecánicamente mientras la mente está en otro lado. Se ve en esa pareja que cena junta todas las noches, sí, pero en silencio, o con la televisión de fondo acaparando toda la atención, donde ya no hay preguntas genuinas sobre cómo se siente el otro, qué le preocupa, qué lo alegra, donde el ¿estás bien?, se vuelve una formalidad vacía, se manifiesta en la falta de pequeños gestos de cariño espontáneos, en dar por sentada la presencia del otro, en dejar de cultivar esos detalles que nutren el afecto, un abrazo sin motivo, una palabra de aliento inesperada, tomarse de la mano mientras caminan, preparar el café como le gusta al otro, no más porque sí. Es esa sensación de vivir bajo el mismo techo, compartir gastos y rutinas, pero sentirse emocionalmente distantes, como si fueran compañeros de piso corteses, pero ajenos en lo profundo. ¿Por qué esta táctica es tan efectiva para minar la paz en el hogar? Porque la indiferencia mata el amor lentamente. No con un golpe ruidoso, sino con miles de pequeñas ausencias. El enemigo sabe que el amor necesita ser alimentado, necesita atención, necesita sentirse visto, valorado, escuchado. Cuando sembramos indiferencia, lo que en realidad estamos sembrando es un terreno fértil para el resentimiento silencioso, para la sensación de no ser importante, para la soledad en compañía. Si un miembro de la familia siente que sus pensamientos, sus sentimientos, sus esfuerzos, sus miedos no le importan genuinamente a los demás, ¿cómo va a florecer la confianza, la comunicación abierta, el deseo de compartir la vida? Se crea un vacío emocional que luego puede ser llenado por influencias externas, amistades tóxicas, distracciones peligrosas, búsquedas de validación fuera del hogar, o simplemente por una frialdad que se instala y se vuelve la nueva normalidad. Una normalidad sin calor, sin conexión real. Y un hogar sin conexión real, aunque por fuera parezca intacto, es vulnerable. Es un hogar donde la caridad, que es el fundamento de la paz cristiana, se está marchitando. La indiferencia genera aislamiento, y el aislamiento es un caldo de cultivo para todo tipo de problemas espirituales y emocionales. Nos volvemos egoístas en nuestro pequeño mundo, dejamos de ver las necesidades del otro, dejamos de ser conscientes del impacto de nuestras acciones o, peor aún, de nuestra inacción. Se rompe ese circuito vital de dar y recibir amor y atención que es propio de una familia sana en la fe. ¿Cuál es entonces la defensa espiritual contra esta siembra de indiferencia? La defensa es la atención plena y consciente, impulsada por la caridad cristiana. No basta con estar físicamente presente, hay que estar presente de verdad. Esto requiere un esfuerzo consciente, una decisión activa cada día, cada hora. Es reconocer que cada miembro de nuestra familia es un don de Dios, una persona digna de nuestra atención más pura, un alma a la que debemos amar como Cristo nos amó. ¿Cómo se aterriza esto en la vida cotidiana mexicana? Se aterriza en acciones muy concretas. Al llegar a casa, hacer una pausa antes de conectar con el mundo exterior y conectar primero con los de dentro. Preguntar con interés genuino cómo estuvo su día, mirando a los ojos, escuchando de verdad, no solo oyendo. Dejar el teléfono a un lado durante las comidas, dedicando ese tiempo a la conversación familiar. Crear espacios específicos para estar juntos sin distracciones. Una noche de juegos de mesa, una caminata, sentarse juntos a tomar un café o un atole y simplemente platicar. Preguntarle a tu pareja qué le gustaría hacer el fin de semana. Darle un abrazo fuerte a tu hijo adolescente aunque no necesite uno. Notar los pequeños cambios en su estado de ánimo o en su apariencia y comentarlo. La atención plena y consciente en el hogar es una forma de oración vivida. Es reconocer la presencia de Cristo en el rostro de quienes amamos. Es un acto de caridad que combate directamente la semilla del egoísmo y el aislamiento que la indiferencia busca plantar. Requiere humildad para reconocer que a veces hemos fallado en esto y un firme propósito de enmendar.
Es un compromiso diario de priorizar a las personas que Dios ha puesto bajo nuestro techo por encima de las innumerables distracciones del mundo. Es un aquí estoy para ti constante, manifestado en pequeños y grandes gestos, que le grita a esa táctica de indiferencia. En esta casa el amor y tú no tienen cabida. Continuamos descubriendo esas astutas maneras en que la paz de nuestro hogar puede ser atacada. Si la primera táctica busca congelar el amor con indiferencia, la segunda, la que vamos a abordar ahora, prefiere usar dardos envenenados. Hablamos de 2. La instigación a la crítica constante y el juicio mutuo. Esta táctica no se manifiesta necesariamente en pleitos a gritos todo el tiempo. A veces es peor, porque opera en el terreno de lo sutil, de lo normalizado, de lo que se dice sin mala intención, pero que va dejando heridas. ¿Cómo la vemos en nuestros hogares mexicanos? Se presenta como comentarios sarcásticos sobre la forma de ser o de hacer las cosas de otro miembro de la familia. Ay, tú y tu lentitud para arreglarte, dicho con un tonito que no es broma. Mira nada más el regadero que hiciste, nunca aprendes. Con una mirada de desaprobación constante. Es la tendencia a ver siempre el error, la falla, el defecto en el otro, en lugar de reconocer el esfuerzo o la buena intención. Se manifiesta en esa facilidad para señalar lo negativo. La comida estaba rica, pero le faltó sal. El niño sacó buena calificación, pero debió haber sacado 10. El esposo intentó arreglar algo en casa, pero, mira, lo dejó peor. Es un ambiente donde el elogio es raro y la crítica es moneda corriente. Y no solo la crítica directa, también el juicio a las intenciones. Seguro hizo esto para molestarte, lo dijo nomás por envidia. O la comparación destructiva. Mira el hijo de Doña Chuy, ese sí es aplicado, no como tú. Esta táctica florece en los chismes internos, en los comentarios negativos sobre un miembro de la familia dichos a espaldas del mismo a otro miembro, creando alianzas tóxicas y sembrando desconfianza. Se disfraza de decir la verdad o de ser honesto, pero su verdadero motor no es construir, sino disminuir, hacer sentir al otro inadecuado, incapaz, no valorado. ¿Por qué es tan efectiva esta estrategia para destruir la paz en el hogar? Porque la crítica constante y el juicio mutuo envenenan las relaciones. Crean un clima de inseguridad donde nadie se siente libre de ser el mismo, de cometer errores, que son parte natural del crecimiento y la vida, o de expresar sus ideas, o sentimientos por miedo a ser inmediatamente juzgado o ridiculizado. Rompe la confianza fundamental que debe existir entre los miembros de una familia, especialmente entre esposos y entre padres e hijos. Si constantemente sientes que no eres suficiente o que tus intentos serán criticados, tarde o temprano dejas de intentarlo, te cierras, te alejas emocionalmente. El hogar, que debería ser el refugio donde nos sentimos amados incondicionalmente, a pesar de nuestras imperfecciones, se convierte en un tribunal donde constantemente somos evaluados y a menudo encontrados culpables. Esto genera resentimiento, amargura, baja autoestima y un profundo deseo de evitar la interacción para no ser blanco de más críticas. La caridad, que es paciente y benigna y no busca su propio interés ni se irrita, simplemente no puede florecer en un suelo empedrado por el juicio constante. La unidad se fragmenta en pequeñas islas de individuos resentidos o temerosos. La crítica y el juicio son herramientas del divisionista por excelencia. Le encanta sembrar la cizaña del descontento con el otro. Le fascina que nos enfoquemos en los defectos en lugar de en las virtudes, en los errores en lugar de en los aciertos, en lo que falta en lugar de en lo que se da. Así nos mantiene divididos, mirando al lado con recelo en lugar de con amor y comprensión. La defensa espiritual contra esta táctica es poderosa y requiere un cambio profundo de actitud. Es la cultivo del amor misericordioso y la mirada de caridad. Esto implica un esfuerzo consciente y constante por ver al otro con los ojos con los que Dios lo ve, como un hijo amado, con sus luchas, sus debilidades, pero también con sus dones, sus esfuerzos y su dignidad inmensa. ¿Cómo se vive esto? Se vive frenando esa primera reacción de crítica o juicio, haciendo el esfuerzo de pensar, ¿es esto constructivo? ¿Lo digo por amor o para desahogar mi frustración o sentirme superior? Se vive eligiendo conscientemente la paciencia ante los errores del otro, recordando nuestras propias imperfecciones. Se vive buscando y expresando el elogio sincero por las cosas bien hechas, por el esfuerzo, por las cualidades positivas. Gracias por preparar la cena. Estuvo muy rica. Hijo, me gustó mucho cómo resolviste ese problema. Esposa, admiro tu paciencia, tu fortaleza, tu alegría.
Implica también aprender a corregir si es necesario desde el amor y con respeto en privado, buscando el bien del otro y no humillarlo. Y fundamentalmente implica perdonar. Perdonar las palabras hirientes que hemos escuchado, perdonar las actitudes de juicio y pedir perdón cuando hemos sido nosotros quienes hemos criticado o juzgado injustamente. La confesión frecuente es un arma potentísima aquí, porque sana nuestro corazón y nos ayuda a recibir y dar esa misericordia que tanto necesitamos en familia. Cultivar la mirada de caridad es un ejercicio espiritual diario. Es pedirle a Dios la gracia de amar a nuestra familia como Él la ama, de ver lo bueno, de ser pacientes, de perdonar como hemos sido perdonados. Es convertir nuestro hogar de un posible tribunal a un verdadero hospital de campaña donde nos curamos mutuamente con el bálsamo del amor y la aceptación. Es la decisión firme de que en esta casa la crítica destructiva y el juicio no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el amor de Cristo. Siguiendo con nuestro examen de las tácticas que atentan contra la paz de nuestro hogar, llegamos a una que no introduce directamente la discordia entre personas, sino que busca erosionar el cimiento mismo sobre el que descansa una familia católica. Nos referimos a 3. La promoción de la pereza espiritual y el olvido de Dios en Milenetes, lo cotidiano. Esta estrategia es maestra del disimulo. No te incita abiertamente a renegar de tu fe, no busca que dejes de ir a misa de golpe. Lo que hace es mucho más sutil y, por lo tanto, más peligroso a largo plazo. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria de un hogar en México? Se ve cuando la oración en familia se vuelve opcional, rara, o se hace deprisa y corriendo, como un mero trámite. El rosario, si es que alguna vez se rezó juntos, queda arrumbado. La lectura de la Biblia, aunque sea un pequeño pasaje, brilla por su ausencia. Se manifiesta en posponer constantemente esa conversación importante con los hijos sobre temas de fe, en dejar que la catequesis sea cosa de la parroquia, y no un complemento y refuerzo de lo que se vive y enseña en casa. Se ve cuando el ejemplo de vida cristiana de los padres se vuelve tibio, inconsistente. Cuando se priorizan todas las demás actividades, el deporte, las fiestas, el descanso, el trabajo, por encima de la participación en la Eucaristía dominical, llegando tarde o con la mente en otro lado. Esta táctica te susurra al oído. Estás cansado, deja la oración para mañana. Hoy no importa si no lees el Evangelio, ya lo harás después. Los niños están muy inquietos, mejor no recen hoy. Es muy complicado hablar de ese tema de fe con ellos, ya lo entenderán, cuando crezcan. Promueve la idea de que la fe es un asunto privado e íntimo que no debe estorbar en la dinámica familiar, que las prácticas espirituales son una carga pesada o algo aburrido, especialmente para los más jóvenes. Poco a poco, y casi sin darte cuenta, la presencia de Dios en las conversaciones, en las decisiones, en los momentos importantes del día a día se va diluyendo. La fe se queda reducida a un formalismo social o a algo que solo se practica dentro del templo. ¿Por qué esta pereza espiritual es una táctica tan eficaz contra la paz del hogar? Porque si Dios es el centro de una familia católica, el motor de su amor, el fundamento de sus valores, ¿qué pasa cuando ese centro se debilita o se desplaza? El hogar pierde su ancla. Las dificultades se enfrentan solo con recursos humanos que son limitados. Las discusiones se vuelven irresolubles porque falta la referencia trascendente del perdón y la caridad que vienen de Cristo. Los valores se vuelven relativos porque no hay una roca firme sobre la cual construirlos. Un hogar donde Dios se ha vuelto irrelevante en la práctica diaria es un hogar que queda a merced de las corrientes del mundo, el individualismo, el consumismo, la permisividad moral, el secularismo que niega lo espiritual. Los miembros de la familia, especialmente los hijos, crecen sin esa brújula interior que da sentido a la vida, sin la fuerza de los sacramentos, sin el consuelo de la oración en los momentos de prueba. La unidad familiar, que en una familia cristiana se nutre del vínculo común con Cristo, se debilita. Las tensiones normales de la convivencia no encuentran el alivio en la perspectiva de fe, en el perdón mutuo facilitado por la gracia, en la entrega generosa inspirada en el sacrificio de Cristo. La pereza espiritual es la puerta de entrada a muchas otras fragilidades en el hogar. Un espíritu tibio es más susceptible a la desesperanza, a la irritabilidad, al egoísmo. Si no nos nutrimos espiritualmente, ¿cómo podemos dar amor incondicional, paciencia inagotable, perdón sincero a nuestra familia? Estamos intentando operar una máquina compleja sin ponerle combustible. La defensa espiritual contra la promoción de la pereza espiritual es la priorización consciente y gozosa de Dios en la vida familiar. No es solo cumplir con rezar o ir a misa,
Es entender que la vida espiritual en familia es la savia que nos mantiene vivos, unidos y fuertes. Es hacer de la fe no una carga, sino la fuente de alegría y paz en el hogar. ¿Cómo se ve esto en Plinio Pes? La práctica significa establecer rutinas de oración familiar sencillas pero constantes. El rezo del Ángelus, una oración breve antes de las comidas, un Padre Nuestro juntos antes de dormir. Significa hacer del domingo, el día del Señor, realmente un día diferente, centrado en la Eucaristía y en el tiempo de calidad juntos como familia. Significa hablar de Dios de forma natural en las conversaciones, aplicar los principios del Evangelio a las situaciones diarias. Significa tener objetos religiosos en casa que nos recuerden su presencia. Un crucifijo, una imagen de la Virgen. Iconos, implica que los padres den testimonio vivo de su fe, que sus hijos vean que la relación con Dios es importante para ellos, que recurren a la oración en los momentos difíciles, que buscan la reconciliación. Es enseñar a los hijos a rezar no solo de memoria, sino con el corazón. Es leerles historias de la Biblia o de santos. Es vivir los sacramentos en familia, celebrando bautizos, primeras comuniones, confirmaciones no solo como eventos sociales, sino como hitos espirituales. Priorizar a Dios en la vida familiar es una decisión de amor. Es reconocer que Él es la fuente de todo bien, incluyendo la paz y la unidad que tanto anhelamos. Es blindar nuestro hogar construyéndolo sobre roca firme, una roca que la pereza espiritual intenta que olvidemos. Es decir, con nuestras acciones y con nuestro ejemplo, que en esta casa Dios tiene el primer lugar. Prosiguiendo nuestro camino para identificar las fuerzas que buscan perturbar la tranquilidad en nuestros hogares, llegamos a una táctica que aprovecha una debilidad muy humana, amplificada por la cultura actual. Hablamos de 4. La exaltación del materialismo y el consumismo desenfrenado. Esta estrategia es insidiosa porque no parece maligna a primera vista. Se presenta como la búsqueda natural del bienestar, del progreso, de darle lo mejor a la familia. Pero su veneno está en la desproporción, en convertir los bienes materiales y el consumo en el motor principal de la vida familiar, desplazando los valores espirituales y relacionales. ¿Cómo se infiltra en un hogar mexicano? Se ve en la conversación constante sobre lo que nos hace falta, lo que deberíamos tener, en la insatisfacción perenne con lo que se posee. Se manifiesta en la presión por estar a la moda con la ropa, con el coche, con el teléfono, con los electrodomésticos. En la creencia de que la felicidad o el éxito de los hijos depende de los juguetes caros, de la tecnología de punta, de la marca de sus zapatos. Se refleja en dedicar una cantidad desproporcionada de tiempo y energía y deuda a adquirir cosas, a trabajar jornadas extenuantes que roban tiempo de convivencia familiar. Todo para mantener un estilo de vida que a menudo está por encima de nuestras posibilidades reales o responde más a la comparación con el vecino que a una necesidad genuina. Esta táctica promueve una mentalidad de tener más para hacer más. Enseña a los hijos, por el ejemplo de los padres, que el valor de una persona está en lo que posee, en las etiquetas que viste, en los lugares exclusivos a los que va. Convierte las celebraciones familiares, cumpleaños, Navidad, en un intercambio comercial donde lo importante es el precio y la cantidad de los regalos, vaciándolas de su sentido espiritual y afectivo profundo. Genera ansiedad, envidia hacia quienes tienen más y desprecio sutil hacia quienes tienen menos. ¿Por qué? La exaltación del materialismo y el consumismo es una táctica tan efectiva para socavar la paz en el hogar, porque pone el enfoque fuera de lo que realmente nutre el alma y las relaciones. Desvía la atención de los tesoros imperecederos, el amor de Dios, la vida de gracia, las virtudes cristianas, el tiempo de calidad con los seres queridos, para fijarla en cosas perecederas que por definición nunca terminan de llenar el vacío interior. Siempre habrá algo nuevo que desear, algo mejor que comprar, alguien con más possessions que tú. Es una carrera sin fin que genera frustración y nunca da verdadera satisfacción. El materialismo y el consumismo introducen la envidia y la comparación destructiva dentro y fuera del hogar. Dentro puede haber resentimiento si un miembro de la familia siente que sus deseos materiales no son satisfechos, o si hay disparidad en lo que se compra para cada uno. Fuera, se compite con otras familias, se valora a las personas por su capacidad de consumo, creando barreras invisibles basadas en la riqueza. Además, la búsqueda incesante de bienes materiales suele venir de la mano del estrés financiero, las deudas y la ausencia de los padres que deben trabajar sin descanso, lo que directamente erosiona la estabilidad emocional y la convivencia pacífica. Esta táctica también debilita la caridad. Si estamos obsesionados con acumular para nosotros mismos, es mucho más difícil ser generosos con los demás, practicar la hospitalidad cristiana
o ver las necesidades de los pobres con compasión. La oración se vuelve difícil cuando la mente está constantemente preocupada por lo que falta o por cómo conseguir el último artículo de moda. Los valores del Evangelio, como la sencillez, la pobreza de espíritu, la confianza en la providencia divina, son incompatibles con esta mentalidad. La defensa espiritual contra la exaltación del materialismo es el cultivo de la sencillez voluntaria y la pobreza de espíritu, anclados en la confianza en la providencia divina. No se trata de vivir en la miseria, sino de poner los bienes materiales en su justo lugar. Son medios para vivir dignamente y ayudar a otros, no fines en sí mismos. ¿Cómo se aplica esto en la vida diaria mexicana? Significa revisar nuestras prioridades y asegurarnos de que Dios y la familia ocupan el primer lugar, no el dinero o las posesiones. Significa enseñar a los hijos con el ejemplo a ser agradecidos por lo que tienen, a cuidar sus cosas, a compartir. Significa dialogar en familia sobre las finanzas, tomar decisiones conscientes sobre los gastos, evitando las compras impulsivas y las deudas innecesarias por lujos. Implica practicar la generosidad, compartiendo lo que tenemos con quienes lo necesitan, participando en obras de caridad. Significa encontrar la alegría no en lo que poseemos, sino en las experiencias compartidas en familia, en el crecimiento espiritual, en el servicio a Dios y al prójimo. Significa tener la valentía de decir no a la presión social por consumir, de vivir de acuerdo a nuestros valores y no a lo que dicta el mercado. Cultivar la sencillez voluntaria es un acto de libertad. Nos libera de la esclavitud del tener y nos permite enfocarnos en el ser. Es confiar en que Dios proveerá lo necesario sin caer en la ansiedad. Es encontrar la verdadera riqueza en las cosas que el dinero no puede comprar. El amor, la fe, la paz interior, la unidad familiar. Es declarar con nuestra forma de vivir que en esta casa nuestro tesoro no está en la tierra, sino en el cielo, y que nuestro corazón está donde está nuestro verdadero tesoro. Prosiguiendo nuestro análisis de las fuerzas que buscan minar la paz en el hogar, llegamos a una táctica que ataca directamente la estructura y el orden querido por Dios para la familia. Esta estrategia busca sembrar la anarquía en el pequeño reino que debe ser nuestro hogar. Nos referimos a 5. La promoción de la rebeldía y el desprecio por la autoridad y el orden divino. Esta táctica no se limita a la típica rebelión adolescente, aunque ciertamente la explota. Opera de maneras más profundas, buscando socavar la noción misma de autoridad amorosa y obediencia filial dentro del hogar, así como el respeto mutuo entre los cónyuges en sus roles complementarios dados por Dios. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida diaria mexicana? Se ve cuando los hijos desafían abiertamente las reglas y límites establecidos por los padres, respondiendo de mala manera, ignorando instrucciones o haciendo exactamente lo contrario de lo que se les pide, no por una simple travesura, sino con una actitud de desafío consciente. Se manifiesta cuando los padres ceden constantemente ante los caprichos de los hijos por no generar conflicto, por cansancio o por un malentendido del amor que confunde la firmeza con la falta de cariño. Esto enseña a los hijos que las reglas no importan y que la autoridad paterna puede ser manipulada o ignorada. También se ve en el seno del matrimonio, cuando uno de los cónyuges sistemáticamente desprecia o minimiza las opiniones, decisiones o el rol del otro, erosionando el respeto mutuo que es la base de la unidad y la autoridad compartida ante los hijos. Por ejemplo, una esposa que desautoriza al esposo frente a los hijos, o un esposo que no toma en cuenta la opinión de la esposa en decisiones importantes que afectan a la familia. Esta táctica se nutre de ideologías externas que promueven un individualismo extremo, donde cada quien hace lo que le da la gana, sin considerar el bien común familiar ni el orden natural o divino. Se infiltra a través de entretenimientos, amistades o influencias que exaltan la desobediencia, la falta de respeto a las figuras de autoridad, incluyendo a los padres y maestros, y la idea de que cualquier límite es una opresión. Se burla de la noción cristiana de obediencia filial como un acto de amor y de honra, y del respeto conyugal como reflejo de la unión de Cristo y la Iglesia. ¿Por qué la promoción de la rebeldía y el desprecio por la autoridad y el orden divino es una táctica tan destructiva para la paz en el hogar? Porque el orden es un reflejo de la sabiduría de Dios y es esencial para la convivencia armónica. Un hogar donde no hay respeto por la autoridad amorosa de los padres, donde los límites son inexistentes o constantemente violados sin consecuencias, y donde los cónyuges no se honran mutuamente, se convierte en un caos. La falta de estructura y dirección genera inseguridad en los hijos. Crecer sin aprender a respetar figuras de autoridad legítimas, empezando por sus padres, y sin entender el valor de la obediencia informada por el amor,
los deja mal preparados para la vida en sociedad y crucialmente para su relación con Dios, cuya autoridad es la fuente de toda autoridad legítima. Además, la desautorización entre cónyuges destruye el equipo parental. Los hijos perciben la división y aprenden a jugar con ella, manipulando a un padre contra el otro. La falta de respeto mutuo en la pareja envenena la atmósfera del hogar y da un pésimo ejemplo a los hijos sobre cómo deben ser las relaciones entre un hombre y una mujer, especialmente en el matrimonio cristiano. La paz requiere que cada miembro cumpla su papel desde el amor y el respeto, reconociendo el don y la dignidad del otro, y la autoridad subsidiaria que Dios ha puesto en los padres para guiar y educar a sus hijos en el camino del bien. La rebeldía y el desprecio rompen estos vínculos esenciales. La defensa espiritual contra la promoción de la rebeldía y el desprecio es el cultivo de la humildad, el respeto mutuo y el amor que fundamenta la autoridad y la obediencia. Es entender que la autoridad de los padres no es un capricho, sino una responsabilidad dada por Dios para guiar a los hijos hacia el bien y hacia Él, y que la obediencia de los hijos, hecha por amor y no por miedo, es un camino de crecimiento en la virtud y la libertad interior. En el matrimonio es reconocer que la autoridad no es dominación, sino servicio mutuo y respeto profundo. ¿Cómo se vive esto en la práctica? Los padres deben ejercer su autoridad con amor, firmeza y coherencia, establecer reglas claras y justas, explicarlas según la edad de los hijos y aplicarlas con consecuencias proporcionadas cuando se rompen. Deben ser un frente unido ante los hijos, mostrando respeto mutuo en sus decisiones y en su trato diario. Deben dar ejemplo de obediencia a Dios y a su iglesia, mostrando que ellos también están bajo una autoridad superior. Por parte de los hijos se fomenta el respeto enseñándoles el valor de la gratitud hacia sus padres, que les han dado la vida y se sacrifican por ellos. Se les enseña que obedecer no es ser esclavos, sino confiar en la sabiduría y el amor de quienes buscan su bien. Se les educa en la virtud de la humildad para reconocer que no lo saben todo y necesitan guía. En el matrimonio la defensa es un compromiso constante con el respeto mutuo, la comunicación honesta y la toma de decisiones conjunta. Es valorar el rol y la perspectiva del otro, incluso cuando hay desacuerdo. Es recordar que ambos son iguales en dignidad ante Dios y llamados a amarse y servirse mutuamente, reflejando el amor de Cristo por su iglesia. Es rezar juntos pidiendo la gracia de vivir la autoridad y la obediencia, el respeto y el servicio según el modelo de la Sagrada Familia. Es reafirmar diariamente con palabras y acciones que en esta casa el orden, el respeto y la obediencia se viven desde el amor que procede de Dios. Adentrándonos más en las artimañas que buscan fragmentar la unidad familiar, llegamos a una táctica que siembra la discordia al enfrentar a los miembros entre sí, fomentando sentimientos que son directamente opuestos a la caridad que Cristo nos pide vivir. Nos referimos a 6. La instigación de la envidia, la rivalidad y la falta de solidaridad fraterna. Esta estrategia se aprovecha de la natural tendencia humana a compararse, pero la retuerce para generar resentimiento y competencia dañina en lugar de sana emulación o apoyo mutuo. ¿Cómo se manifiesta en el seno de un hogar mexicano? Se ve cuando los hermanos no se alegran genuinamente por los éxitos o talentos del otro, sino que sienten escozor, deseo de tener lo mismo o incluso de que al otro le vaya mal. Sacaste 10 en el examen. ¿Y yo? Pues a mí no me preguntes. Te compraron esos tenis nuevos, siempre te dan todo a ti. Se manifiesta en la rivalidad constante por la atención de los padres, por ser el hijo favorito, por demostrar ser mejor que el hermano en los estudios, en el deporte o en cualquier otra actividad. Los padres, a veces sin querer, pueden alimentar esto con comparaciones imprudentes. Tu hermana, si es ordenada, debería ser como ella. Esto no genera un deseo de mejorar, sino resentimiento hacia la hermana elogiada y desánimo propio. Esta táctica también opera en la falta de solidaridad, en la renuencia a ayudarse mutuamente en las tareas del hogar, en los estudios o en los momentos difíciles. Ese no es mi problema. Arréglatelas solo entre hermanos. O la incapacidad de defender al otro cuando es criticado por terceros. Se ve en los pequeños pleitos constantes por posesiones materiales o por pequeñeces, que escalan porque no hay una base sólida de afecto y apoyo mutuo. Fomenta un ambiente de cada quien por su lado, o de alianzas cambiantes basadas en el interés del momento, en lugar de una unión fraterna firme. ¿Por qué la envidia, la rivalidad y la falta de solidaridad son tácticas tan efectivas para romper la paz en el hogar? Porque atacan directamente el mandamiento del amor al prójimo que empieza por los más cercanos, nuestra propia familia.
Si dentro de la familia no somos capaces de alegrarnos con el que se alegra y llorar con el que llora, si vemos a nuestros hermanos no como aliados y compañeros de camino, sino como competidores o estorbos, ¿cómo va a existir paz verdadera? La envidia y la rivalidad generan tensión, desconfianza, comunicación agresiva o nula y un constante estado de alerta, defensiva. El enemigo sabe que la unión hace la fuerza y que una familia unida en el amor de Cristo es una fortaleza inexpugnable. Por eso busca introducir la división interna, sembrando la semilla de la envidia, ese dolor por el bien ajeno, y la rivalidad, ese deseo de superar al otro a costa de lo que sea. Estas actitudes corroen los lazos afectivos, destruyen la confianza y hacen que el hogar se sienta menos como un remanso de paz y más como un campo de contienda. La falta de solidaridad es simplemente la manifestación práctica de esta división interior. Si no siento afecto genuino por el otro, ¿por qué habría de sacrificarme por él o de ofrecerle mi ayuda desinteresada? La defensa espiritual contra la instigación de la envidia, la rivalidad y la falta de solidaridad es el cultivo activo del amor fraterno, la generosidad y la alegría por el bien del otro. Es un esfuerzo consciente por vivir la caridad dentro de las paredes de nuestra casa, considerando a cada miembro de la familia un don precioso y un hermano en Cristo, o un alma llamada a serlo. ¿Cómo se aterriza esto en el día a día mexicano? Significa enseñar a los hijos desde pequeños a compartir, a ceder, a ayudarse mutuamente en las tareas. Significa celebrar juntos los logros individuales de cada miembro de la familia, por pequeños que sean, mostrando orgullo y alegría sinceros. Es fomentar un ambiente donde se pida perdón y se perdone rápidamente después de un conflicto, sin guardar rencores. Implica que los padres modelen con su ejemplo la generosidad y la solidaridad, tanto entre ellos como hacia los demás. Es enseñar a los hijos el valor del servicio desinteresado dentro del hogar, ayudar al hermano con la tarea, preparar una sorpresa para papá o mamá, cuidar al más pequeño. Es hacer oración juntos pidiendo por las necesidades de cada miembro de la familia. Es crear tradiciones familiares que fortalezcan el sentido de pertenencia y unidad. Cultivar el amor fraterno es reconocer que Dios nos ha puesto juntos en esta familia por un propósito. Es un llamado a amarnos como Cristo nos ha amado, con un amor que se alegra con la verdad, que no es envidioso, que no busca lo suyo, que todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es un compromiso diario de construir puentes en lugar de muros, de buscar el bien común familiar por encima del interés individual y de hacer de nuestro hogar un reflejo de la comunión trinitaria, donde el amor circula libremente y nutre la paz. Es declarar con nuestras actitudes y acciones que en esta casa la envidia y la división no prosperarán, porque el amor de hermanos bendecido por Dios prevalece. Llegamos a la última de las 7 estrategias que desde una perspectiva de fe identificamos como particularmente dañinas para la paz y la santidad del hogar. Esta táctica apunta a ensuciar lo que Dios ha creado puro y a desvirtuar el amor conyugal y familiar en sus mismas raíces. Hablamos de 7. La corrosión de la pureza y la introducción de influencias contaminantes. Esta estrategia opera a través de la exposición gradual y constante a ideas, imágenes y contenidos que son contrarios a la moral cristiana, particularmente en lo referente a la sexualidad, el matrimonio y la vida familiar. ¿Cómo se manifiesta sutilmente en el ambiente de un hogar hoy en día, incluyendo en México? Se ve en el acceso sin restricciones de los hijos y a veces también de los adultos a Internet y redes sociales sin filtros ni supervisión, donde están expuestos a pornografía, ideologías confusas sobre género y sexualidad, violencia y vulgaridad como algo normal. Se manifiesta en el consumo de entretenimiento, series, películas, música, videojuegos, que glorifican la infidelidad, trivializan el sexo fuera del matrimonio, se burlan de los valores familiares tradicionales o presentan estilos de vida inmorales como atractivos o aceptables. Se cuela en las conversaciones informales que se repiten en casa, que pueden ser chismes con morbo o comentarios ligeros sobre temas serios de moralidad, normalizando lo que es pecado. También puede venir de amistades o familiares cuyas vidas o conversaciones introducen confusión moral o un mal ejemplo. Esta táctica busca borrar del corazón y la mente la belleza de la castidad, la santidad del matrimonio y la dignidad de la persona humana. Promueve una visión utilitarista del otro, reducido a un objeto de placer en lugar de un sujeto digno de amor y respeto. Siembra la semilla de la desconfianza en el matrimonio, presentando la fidelidad como algo anticuado o imposible. Confunde a los hijos sobre su propia identidad y el sentido de la sexualidad humana.
un don maravilloso de Dios que esta táctica intenta pervertir. ¿Por qué la corrosión de la pureza y las influencias contaminantes son tan destructivas para la paz en el hogar? Porque atacan el corazón de la unión conyugal y la inocencia de los hijos, que son fundamentales para un hogar santo y pacífico. El matrimonio cristiano es un sacramento, un reflejo del amor fiel e indisoluble entre Cristo y la Iglesia. La pureza en los pensamientos, palabras y acciones es esencial para vivir ese amor en plenitud y para construir una intimidad conyugal sana y santa. Las influencias impuras siembran la discordia en la pareja, desde tentaciones de infidelidad hasta problemas de comunicación y afecto por una visión distorsionada de la sexualidad, y dañan la relación con Dios. Para los hijos, la exposición temprana y sin guía a contenidos inmorales o confusos puede robarles la inocencia, generar adicciones, distorsionar su percepción de las relaciones humanas y dificultarles vivir la virtud de la castidad que Dios pide a cada uno según su estado de vida. Un hogar donde la pureza no es valorada ni protegida es un hogar vulnerable a las tentaciones del mundo y a la pérdida de la gracia santificante. El enemigo sabe que si logra introducir impureza en el santuario del hogar, habrá sembrado la división entre los esposos, la confusión en los hijos, y habrá alejado a todos de Dios, que es la fuente de toda pureza y paz. La defensa espiritual contra la corrosión de la pureza y las influencias contaminantes es la custodia diligente de los sentidos y el ambiente familiar, fortalecida por la oración y los sacramentos. Es un compromiso activo por proteger la santidad del hogar, tanto de las amenazas externas como de las internas. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Implica establecer límites claros y saludables en el uso de la tecnología. ¿Dónde y cuándo se usan dispositivos con Internet? ¿Con qué contenido se permite interactuar usando filtros y supervisión parental? Significa ser selectivos con el entretenimiento que se consume en familia, eligiendo opciones que eleven el espíritu, promuevan valores sanos y no ofendan a Dios. Implica que los padres hablen abierta y sabiamente con sus hijos, adaptando el lenguaje a su edad, sobre los temas de la fe, la moral, la sexualidad y los peligros del mundo, ofreciéndoles una visión cristiana hermosa y verdadera. Significa dar ejemplo de modestia y pureza en la forma de vestir, de hablar y de relacionarse. Fundamentalmente, esta defensa se basa en la vida sacramental y la oración. La confesión frecuente es un arma poderosa para limpiar el alma de las impurezas que se cuelan. La Eucaristía nos da la fuerza para vivir la castidad y resistir las tentaciones. La oración en familia, pidiendo a Dios la gracia de la pureza y la protección contra el mal, es esencial. Consagrar el hogar a la Virgen María y a San José, modelos de pureza y guardianes de la Sagrada Familia, es una práctica muy recomendable. Es crear en casa un ambiente donde la presencia de Dios sea palpable y donde los valores del Evangelio sean la norma, no la excepción. Es declarar, con nuestras decisiones y nuestra forma de vivir, que en esta casa se busca la santidad, se protege la inocencia y se honra el diseño de Dios para el amor y la familia. Hemos recorrido estas 7 estrategias, 7 caminos por los que la paz en nuestro hogar puede ser acechada y minada. Quizás al escucharlas han reconocido alguna o varias operando en sus propias vidas, en sus familias. Y es natural sentir una punzada de preocupación, incluso de temor, al darnos cuenta de la magnitud de este combate espiritual. Porque sí, mis hermanos, debemos ser conscientes de que no estamos hablando de problemas de convivencia sin más, de meros desacuerdos pasajeros o de las dificultades inherentes a vivir bajo un mismo techo. Detrás de muchas de estas manifestaciones de indiferencia, crítica, pereza espiritual, materialismo, rebeldía, envidia y falta de pureza, hay una inteligencia maligna operando. Hay un enemigo real que tiene un plan claro: destruir lo que Dios ama y ha bendecido, y su principal objetivo en este mundo es la familia, el santuario de la vida y la fe. Este enemigo no descansa, no se toma vacaciones. Su estrategia es paciente, sutil y se adapta a los tiempos. Utiliza las debilidades humanas, las presiones de la sociedad, las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para infiltrar su veneno. Busca sembrar la cizaña donde debería haber trigo, introducir el lobo en medio de las ovejas, apagar la llama del amor y de la fe en el altar doméstico. Su intención última es robarnos la paz, alejarnos de Dios e impedir que nuestros hijos crezcan en el ambiente de santidad y amor que necesitan para florecer como personas y como creyentes. El alerta aquí no es para infundir pánico paralizante, sino para generar una santa conciencia. No podemos darnos el lujo de ser ingenuos o de vivir como si esta batalla espiritual no existiera.
Ignorar la acción del enemigo es dejarle el campo libre para operar sin resistencia. Es como dejar la Seinin Etot, puerta de casa abierta de par en par sabiendo que hay ladrones merodeando. Debemos despertar de cualquier letargo espiritual, reconocer la seriedad de la situación y prepararnos activamente para la defensa. Pero este alerta viene acompañado de una verdad aún más poderosa. El enemigo puede atacar, puede lanzar sus dardos, puede tender sus trampas, pero no tiene la victoria asegurada. No tiene poder sobre aquellos que permanecen unidos a Cristo. No puede prevalecer contra un hogar que se encomienda a Dios, que vive de su gracia y que utiliza las armas espirituales que Él mismo nos ha proporcionado. Reconocer las tácticas del enemigo es el primer paso crucial para neutralizarlas, pero el paso definitivo es ponerse bajo el amparo divino y pasar a la acción, a la contraofensiva espiritual en la vida diaria de nuestra familia. La urgencia es real, pero la esperanza y la fortaleza que vienen de Dios lo son aún más. Bien, una vez que hemos desenmascarado al enemigo y sus tácticas, no podemos quedarnos cruzados de brazos. La buena noticia, la noticia que nos llena de esperanza y determinación, es que no estamos indefensos en esta batalla. Dios, en su infinita bondad, nos ha dado todas las herramientas necesarias para defender nuestro hogar, para hacerlo un baluarte de fe, amor y paz. La solución y el llamado a la acción implican un retorno consciente y decidido a las fuentes de nuestra fe y una aplicación práctica en el día a día. La primera y más importante defensa es la oración constante y en familia. No podemos pretender luchar esta batalla solos, con nuestras solas fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios, y la oración es el canal por el cual esa gracia fluye abundantemente hacia nuestro hogar. No hablamos solo de orar individualmente, que es fundamental, sino de hacer de la oración una experiencia comunitaria en la familia. ¿Cómo se ve esto? Tan sencillo y tan profundo como reunirse cada día para rezar juntos, antes de las comidas para bendecir los alimentos y agradecer, por la noche para dar gracias por el día y pedir protección, al levantarse para ofrecer la jornada. Puede ser el rezo del rosario en familia, aunque sea un misterio al día, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima por la paz en casa. Puede ser leer un breve pasaje del Evangelio y comentarlo de forma sencilla. No importa la duración o la complejidad, lo importante es la constancia y la intención del corazón. La oración en familia crea una atmósfera espiritual protectora, une los corazones en un propósito común y nos recuerda constantemente que dependemos de Dios. Es poner un escudo espiritual invisible pero poderoso alrededor de nuestro hogar. Ligado a la oración está la defensa fundamental de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. La Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Recibir a Jesús en la comunión nos fortalece individual y familiarmente. Una familia que participa junta de la misa dominical, que busca nutrirse del cuerpo de Cristo, está recibiendo la fuerza vital para amar, perdonar y perseverar. La misa no es una obligación pesada, es un encuentro salvífico que renueva nuestras fuerzas para la batalla diaria. Y la confesión, el sacramento de la reconciliación, es el arma más eficaz contra los estragos del pecado en nuestras almas y en nuestras relaciones. Cuando el pecado entra en el hogar a través del egoísmo, la crítica, la falta de perdón, etc., abre grietas por donde el enemigo se cuela. La confesión limpia esas grietas, sana las heridas, restaura la gracia y nos devuelve la paz con Dios y por ende nos capacita mejor para vivir en paz con nuestra familia. Acudir regularmente a la confesión no solo como individuos, sino promoviendo este sacramento en la familia, según la edad de los hijos, es como hacer una limpieza espiritual profunda que fortalece enormemente nuestro hogar. Otra defensa. Esencial es el cultivo de las virtudes cristianas en la vida cotidiana. Las tácticas del enemigo se aprovechan de nuestros vicios y debilidades. La respuesta es fortalecer las virtudes opuestas, contra la indiferencia, la caridad activa y la atención, contra la crítica y el juicio, la misericordia y la paciencia, contra la pereza espiritual, la piedad y la diligencia en las cosas de Dios, contra el materialismo, la sencillez y la generosidad, contra la rebeldía, la humildad y el respeto, contra la envidia y la rivalidad, el amor fraterno y la solidaridad, contra la impureza, la castidad y la modestia. Educar en las virtudes con el ejemplo y la palabra es construir un carácter cristiano en cada miembro de la familia. Es enseñarles a elegir el bien, a amar a Dios y al prójimo en las pequeñas decisiones de cada día. Esto implica corregir, con amor cuando fallan, pero también reconocer y celebrar sus esfuerzos y progresos en la virtud.
Es un trabajo de jardinería espiritual constante, podando lo que daña y regando lo que da vida. Fundamentalmente, la solución pasa por hacer de Cristo el centro real de nuestro hogar. No solo tener un crucifijo en la pared, que es bueno y recomendable, sino que su persona, sus enseñanzas, su amor, su ejemplo, sean la referencia constante para todos. Que en las discusiones nos preguntemos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Que al tomar decisiones nos guiemos por sus valores, que al tratar a los demás recordemos cómo Él nos trató. Esto implica hablar de Él de forma natural, leer su palabra, imitar su vida. Es consagrar el hogar a su sagrado corazón y al corazón inmaculado de María, pidiéndoles que reinen en él. También es vital la vigilancia y la disciplina familiar. Ante la infiltración de influencias contaminantes, táctica 7, debemos ser proactivos. Esto significa establecer límites claros en el uso de la tecnología, supervisar el contenido al que acceden los hijos, dialogar con ellos sobre los peligros y las ideologías que contradicen nuestra fe, enseñarles a discernir. Significa ser valientes para decir no a ciertas modas o entretenimientos que claramente van contra los valores del Evangelio. Significa crear un ambiente familiar que nutra la fe, con buenos libros, música edificante, conversaciones que eleven el espíritu. La disciplina, entendida como la educación en el orden y el autodominio, es esencial para que cada miembro aprenda a gobernarse a sí mismo según los principios de la fe, resistiendo las tentaciones externas e internas. Finalmente, el llamado es a la perseverancia y la confianza en la victoria de Cristo. Esta batalla por la paz en el hogar es de todos los días. Habrá caídas, errores, momentos de desaliento, pero no podemos rendirnos. Debemos levantarnos una y otra vez, acudir a la misericordia de Dios, aprender de las experiencias y seguir adelante con esperanza. La victoria final ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. El enemigo está derrotado, aunque siga pataleando y buscando hacer daño. Nuestra lucha se da dentro de esa victoria. No peleamos solos, peleamos bajo el estandarte de Cristo resucitado. Por eso, queridos amigos, el llamado es a no temer, a abrir los ojos a la realidad espiritual, sí, pero sobre todo a abrir el corazón a la gracia de Dios que nos fortalece, a hacer de nuestro hogar no un simple lugar donde vivimos, sino una verdadera iglesia doméstica, un bastión de fe, amor y virtud. A utilizar las armas espirituales que tenemos a nuestra disposición, la oración, los sacramentos, la vida virtuosa, la palabra de Dios, la devoción a la Virgen María y a San José. A confiar plenamente en que poniendo a Dios en el centro y luchando con determinación y humildad, la paz de Cristo, esa paz que el mundo no puede dar, reinará en nuestros corazones y en nuestras familias. La defensa del hogar es posible y es una misión santa a la que todos estamos llamados. Manos a la obra con fe y valentía.